¿Sabe que el mandamiento que esta mañana leímos aquí en la Biblia, Deuteronomio capítulo 6, es un mandamiento dado del Señor a la segunda generación de judíos que había salido de Egipto? ¿Cuántos saben que la primera generación que salió de Egipto en 40 años fueron ¿qué? Fueron consumidos. Y de los que salieron de Egipto, excepto Josué y Caleb, la Biblia dice que los demás adultos por lo menos perecieron solamente en un periodo de 40 años en el desierto. Pero Dios le habla ahora a la segunda generación de judíos, a los hijos de aquellos que emigraron de Egipto bajo la poderosa mano del Señor, que los sacó de allí, de la esclavitud, con mano fuerte, brazo extendido. Y antes que ellos entraran, estos hijos de aquellos, a poseer la promesa del Dios fiel dada a Abraham, el Señor le dice en una manera categórica, firme, establecida, en el versículo 6 que leímos hoy: estas palabras, estas, no otras, que les he hablado, estarán sobre vuestro corazón. Y detalla que hay que hacer con ella, con la generación que seguirán haciendo después que la generación que las recibió y la vio cumplida cuando el Señor les asentó los pies en la tierra de Canaán, finalmente tuviera hijos y familia a donde poner la palabra y qué hacer con los que iban a venir después de estos obedientes hermanos de la fe, por lo menos llamados a ser obedientes. Quiero en primer lugar hablar sobre la específica forma en que el Señor le dice a los judíos, a estos muchachos, ya quizás algunos más adultos: yo quiero que noten estas palabras que yo les he hablado. Y cuando estamos aquí en primer lugar hablando de estas palabras, quiero delucidar con ustedes que el Señor les había hablado de esas palabras de la fe en el único Dios verdadero. La Biblia nos ha enseñado que nada más hay un Dios. Aunque hay algunos que se llamen aquí abajo dioses o señores, para ti, para mí solo hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo y un Espíritu Santo, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Alábele si puede en esta mañana. Estas palabras son las palabras de la fe. Noten la expresión, estas palabras. Después entendemos que esas palabras de la fe son las palabras escritas en el documento que Israel recibió directamente de parte de Dios. Primero el Señor les entregó el decálogo, se le llama teológicamente el decálogo a los 10 mandamientos que el Señor plasmó en aquellas tablas de piedra. Pero luego el Señor inspiró a Moisés, nadie sabe exactamente en qué etapa de su vida, para Moisés plasmar los 5 primeros libros de la Biblia, que contienen una revelación incluso de lo que Moisés no vivió y que Adán no vivió. Sin embargo, el Señor se lo entregó a Moisés, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando usted oye estas palabras dadas a Israel, inmiscuye ahora todos esos 5 libros con que Israel lidiaba su historia desde que Dios formó al primer Adán hasta que llamó al primer hombre, del cual salió una generación de fe y del cual salió el pueblo al cual el Señor le está revelando estas palabras. Y noten con cuidado que la expresión estas palabras es como una exigencia de Dios de que el pueblo suyo no vaya a lidiar con otras palabras que no sean estas palabras. Voy a levantar estas palabras para decir: Monte de Sión solo cree en estas palabras verdaderas de Dios. Alábenle si puede por la Biblia. Dice la Biblia: tenemos la palabra profética más segura. Qué sólida es una iglesia cuando en su púlpito se puede especificar: estas palabras son las que Dios quiere que coloquemos en un lugar especial de nuestro ser, para que las pronunciemos, las queramos, las obedezcamos, las ingresemos a nosotros exactamente con la exactitud, valga la redundancia, que significa no cambiar las palabras mismas que el Señor nos ha entregado. ¿Habrá alguien ahí que sabe la importancia que tiene la palabra escrita de Dios? Imagínense que Dios no hubiera mandado a escribir estas palabras, sino que la palabra de Dios hubiera solo sido transmitida oralmente de padre a hijo, nieto, bis,
tatara, y toda la generación poco a poco fuera perdiendo la originalidad del mensaje que Dios entregó. Quiero decirle públicamente: gracias, Señor, porque tú mandaste a escribir exactamente lo que tú queríamos que creyéramos nosotros. Levante la Biblia o el teléfono si está abierto y diga: gracias, Señor, por estas palabras. ¿Cuántos dicen amén por estas palabras? Eso tiene un lugar tan especial que cuando el Señor le especificó que no fueran a cambiarla, que fueran exactamente esas, inmediatamente el versículo está orientando al pueblo de Dios que somos ahora tú y yo, dónde y en qué lugar debemos colocar, dónde debe estar estas específicas e incambiables palabras de Dios. Y el versículo dice: estas palabras, yo quiero que los que me están siguiendo lean el versículo 6 y me digan dónde. Estas palabras estarán ¿dónde dice? Ahora no tengo cuidado que dice estarán sobre tu corazón. Y cuando miramos la trascendencia que tiene la petición divina de que las palabras específicas de Él estén, no dice ahora en, sino dice sobre nuestro corazón. Esa palabrita sobre no está allí porque hubo una desviación del texto original ni nada. Había un propósito de Dios cuando decía a Israel que esas palabras suyas estuvieran sobre, diga conmigo fuerte, sobre nuestro corazón. Déjame ponérselo en perspectiva al revés, para que entiendan por qué la exigencia divina tan fuerte de que sus palabras estuvieran sobre nuestro corazón. La idea en negativo que el versículo da, el mandamiento ofrece, es que tengamos cuidado, no hacer como mucha gente hace, que pisotean la palabra de Dios. Hay un lugar por allá, por cierta región del mundo, que el pastor hizo un edificio muy grande, muy suntuoso, y dándole honra, miren la mano mía aquí, los que están viendo oyendo el audio nada más, entre comillas, dándole honra a la Biblia, la pusieron abajo en el cimiento del edificio y la taparon con concreto y le hicieron columnas, y así significaron que la palabra de Dios debía estar como cimiento. Pero no hay ningún versículo en la Biblia que, hablando de las escrituras, nos ordene ponerla debajo de nuestra casa, porque allí no tiene ninguna afección, no tiene ninguna ventaja si la pongo en el cimiento real del edificio de la casa, o si abrimos un hueco aquí en la esquina y abrimos y colocamos la Biblia. Eso no nos hará más benditos, porque el mandamiento aquí no es ponerla debajo para que caminemos sobre ella pisoteándola. El mandamiento aquí es que la palabra esté sobre nuestro corazón. La Biblia dice, hablando de no poner la palabra, pisotearla, dice Jesucristo en Juan capítulo 10 y versículo 35, la escritura no puede ser quebrantada. En otras palabras, había un nivel de petición divina donde el hombre que obedecía a la Biblia estaba debajo de ella, y dice la Biblia que el Señor pedía que su palabra estuviera sobre el corazón, del cual la Biblia habla del corazón como el órgano motor de nuestras palabras, de nuestros pensamientos y también de nuestras acciones, y Él quiere que su palabra estuviera sobre nuestro corazón. Hay un versículo en Hebreos capítulo 10, versículo 29, donde el Señor habla de un pueblo que tenía el peligro de, después de ser santos, santificados, libertados del pecado, ellos podían acaso negar al Señor que los salvó y pisotear la sangre o pisotear al Hijo de Dios y tener entonces por inmunda la sangre del pacto en la cual hemos sido santificados. De modo que la palabra de Dios y Cristo, que es la palabra, Cristo, que es el verbo, no están dados para que los pisoteemos, los quebrantemos, los desobedezcamos. Cristo y su palabra deben estar sobre nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Saben que esta petición de que la palabra esté sobre nuestro corazón da a entender lo que se desprende por toda la Biblia, que al Señor le interesa nuestro corazón? Y yo quiero preguntarle, ¿sirve de algo que hagamos algo que no lo hagamos de corazón?
La Biblia dice que incluso si yo entregare todos mis bienes para ser quemado, si diere mi pan, mi vestido al pobre, pero no lo hago de corazón, no lo hago con amor, nada soy por hacerlo, nada tengo, de nada me sirve. Porque a Dios le interesa que todo lo que hagamos nosotros lo hagamos de todo corazón, como para el Señor y no para los hombres. A Dios le interesa lo que está pidiendo aquí nuestro corazón. Hay un versículo, Proverbio capítulo 21, versículo 26. Dice la palabra del Señor, 23, 26: dame, hijo mío, tu corazón. Una vez un pastor estaba predicando eso, y después que predicó, llamó a conversión a algunas personas que estaban allí en conversa, y estaba la gente recibiendo a Cristo delante, y él le hizo la pregunta a una señora muy ingenua, muy sencilla, que estaba allí, y el predicador dijo: ¿usted le quiere dar su corazón al Señor? Y dijo: pastor, si yo se lo doy, ¿con cuál me quedo? Ella estaba pensando que era darle la vida física al Señor, pero Dios sigue pidiendo que ese órgano invisible, nuestro corazón, y me llama la atención que dice el versículo: tu corazón, el que tú has gobernado, el que tú has dirigido, por el cual tú has pensado dirigir tu propia vida, tu decisión. El Señor dice: ese corazón que es tuyo, yo quiero que tú me lo des. Ser cristiano verdaderamente es creer en Cristo para salvación y hacerle entrega a Él de nuestro corazón. Dicen aleluya con el frío esta mañana. Dame. Si esta mañana el Señor pasara aquí una cesta grande recogiendo corazones, ¿cuántos dirían: yo quiero darte mi corazón, Señor? Yo quiero ver las manos de verdad. ¿Cuántos quieren darle la rienda de la vida, entregarle al Señor todo lo que somos? Es una petición divina, no solamente a Israel, sino a cada uno de los creyentes. El Señor nos pide que le demos nuestro corazón. Ahora, basándonos esta mañana en el versículo que estamos estudiando, la primera parte que dice: estas palabras precisas estarán sobre tu corazón. Me llama la atención profundamente que en aquel antiguo pacto ya Dios comenzó a pedirle a Israel que le diera la voluntad, que le diera un espacio para que su palabra estuviera encima de todas las decisiones, que su palabra estuviera encima de todas las decisiones. Aleluya. Que antes que decidamos nosotros, porque tenemos la palabra encima, ninguna decisión vaya a salir de nuestra idea sin consultar con la cobertura que el Señor dice que debe tener su palabra encima de nosotros. Pero en el nuevo pacto anunciado después a Israel, el Señor le dice algo tan maravilloso. Mire que en el antiguo pacto dice: yo quiero que mis palabras estén sobre ustedes. Pero mire la maravilla que nos ha ocurrido a ti y a mí. En el nuevo pacto que vino después que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. En el nuevo pacto después que Él murió en la cruz para darnos vida eterna. En el nuevo pacto después que su sangre química bendita que limpia el pecado se derramó en la cruz. El anuncio del nuevo pacto que ha hecho Dios es: pondré mis leyes en su mente. Y usa otra vez la palabra del antiguo pacto, y sobre su corazón las escribiré. Primera vez que me doy cuenta en la Biblia que Dios está pidiendo no solamente que la palabra esté dentro de nuestro corazón, sino que en el antiguo pacto y en el nuevo pacto Dios está pidiendo lo mismo: pondré mis leyes y sobre su corazón escribiré las leyes morales que vienen del Dios Santo que estamos adorando aquí esta mañana. Ahora, me llama también la atención cuando veo cómo Dios está pidiendo que su palabra ocupe un lugar de tanta preponderancia. Cuando veo que Dios está pidiendo que su palabra única, irreversible, ella tenga un lugar de cobertura en el motor de nuestra vida, y que esté por encima del pensamiento, por encima de las acciones, por encima de lo que somos. Me doy cuenta cuando estamos ahora en Cristo, en el nuevo pacto, y una de las evidencias de que usted y yo somos cristianos, la Biblia dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El evangélico recibió al Espíritu Santo dentro de él. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Aleluya. Los que tienen frío digan amén también, hermano. Digan amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ya no vivo yo, ahora vive Cristo. Y sabe que la persona del Espíritu Santo vive en el creyente ahora, en el mismo lugar
que Dios en el antiguo pacto y en el nuevo pacto le pide a su pueblo que coloque su palabra. El Espíritu Santo es rector y Señor, Él está en nuestros corazones. Mire cómo se hermanan la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Ya Jesús se iba para el cielo, había predicado aquí 3 años y medio, iba a morir en la cruz. Y en aquel sermón de el lugar alto, del aposento alto, aquella noche antes de morir, el Señor le habla a los discípulos sobre la obra que continuará en ellos el Espíritu Santo. Y les dijo a ellos: cuando venga a ustedes el Espíritu, en lugar mío me voy ya, pero yo consolé, pero ahora viene otro consolador. Jesús dijo: el Espíritu Santo les recordará las palabras que yo les he hablado. Cuando miro a Israel oyendo la petición divina, que estas palabras estén sobre tu corazón, Israel no tenía para nada la experiencia y el privilegio que tenemos tú y yo de que el Espíritu Santo vive en nosotros y está allí para recordarnos las palabras de Dios. Algunos aquí se han levantado por la mañana y le han susurrado adentro un versículo de la Biblia. Algunos aquí se han levantado oyendo un himno que le han cantado en su corazón. Algunos aquí han sentido una promesa que se levantó con usted de la cama. Usted no tuvo tiempo de abrir los ojos, pero apenas despertó, sintió que el Espíritu Santo no fue otro, no fue su mente, no fue una neurona que se perdió. El Espíritu Santo vive en el creyente. Y dijo Cristo que una de las cosas para las que está en nosotros es para recordarnos la palabra del Señor. Hubo tiempos en el mundo en que no había Biblia y hemos conocido países en que, escuchen esto, para que den gracias a Dios por la Biblia y a ninguno le pese traer el libro a la iglesia. Casi como una ofensa al Señor. Me pesa mucho la Biblia, no la puedo traer. Cuando lo que pesa de verdad son los pecados que estaban en nuestra vida, nos doblaban. Pablo dijo: las mujercillas cargadas de pecado, y nos da a veces un poquito de carga. Ay, yo no traigo porque ella pesa mucho. Hermano, Pablo está hablando acerca de cómo tener la palabra en nuestro corazón. Y el Señor Jesucristo dice que hubo tiempo cuando, repito la idea, no había Biblias en el mundo, en algunos países. Y yo he conocido historias de hermanos que han tenido que romperla para darle Mateo a Orley, y darle Marcos a Sandra, y darle Lucas a mi cantante, y darle Hechos de los Apóstoles a mi otra cantante por allá, porque no hay Biblias. Pero en esos años que no había Biblia, la gente había aprendido de memoria la palabra que les habían enseñado. Porque la palabra de Dios no es para que esté solamente en el libro de papel o en el teléfono electrónico. La palabra es para que reine en nuestros corazones. ¿Cómo el Espíritu de Dios combina con ella? Que el Señor dice que Él nos va a recordar, y eso da a entender qué importante es la Escritura, qué importante es la petición divina de que su palabra esté en nuestro corazón. Ahora, sigo sentar esta mañana aquí en el culto dominical a un judío que de primera mano recibió este mandamiento, a uno de aquellos que andaba con Moisés entrando a la prometida tierra de Israel o Canaán. Y le dijera: hermano, ¿has oído lo que el Señor dijo? Él dijo que estas palabras suyas, exactamente las que Él pronunció, las que mandó a plasmar en el libro, estén sobre tu corazón. Te quiero preguntar, ¿qué estás haciendo, hermano judío, para obedecer el mandamiento de que la palabra escrita de Dios finalmente entre a ti y se coloque sobre tu corazón? Yo tengo algunas respuestas que hay en la Biblia sobre cómo obedecer esto, porque yo sé que a todo el mundo le gustaría tener una Biblia adentro. Una Biblia, ¿cuántos quieren una Biblia adentro? O un chip que sea la Biblia, que se la lean ahí en el espíritu, en la mente. El Señor pidió eso, que su palabra que se oyó allá en el Sinaí y después se plasmó, no quede en la voz, no quede en la letra de piedra en aquel tiempo, sino que se meta. La pregunta es a ellos: ¿cómo hay que hacer para que este mandamiento tan exigente de Dios se haga una verdad sencilla, práctica, cómoda? ¿Sabe qué, hermano? La Biblia ofrece información de la forma como podemos hacer que la palabra se meta adentro, viva allí. Y una de las formas bíblicas es que hay que pasar tiempo diariamente leyendo el libro de Dios. Estamos en una generación que no lee la Biblia. Los cristianos no leen la Biblia.
La gente no la lee diariamente. Algunos la leen una vez a la semana. Y yo quiero asegurarle que si aquí hubiera alguien que se dice cristiano, se dice evangélico, pero usted no tiene la costumbre de leer todos los días la Biblia, usted necesita entender que la vida cristiana no es solo una fe. La vida cristiana es una práctica de fe continuamente. Hay que levantarse con Dios. Hay que caminar con Dios. Hay que ir a la cama consultando a Dios, orando al Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? Una de las maneras como se logra es que el libro de Dios sea leído por nosotros. Yo quiero exhortar en esta mañana, en el nombre del Señor, a la iglesia. Este mandamiento está vivo. La palabra del Señor debe estar sobre nuestro corazón. No puedo esperar a que llegue el culto para que alguien me la lea. El cristiano real, el que ha nacido de nuevo, tiene como una sed adentro de abrir su Biblia en la casa y leer la palabra del Señor. Y yo quiero decirle, hermano, no tenemos excusa. Ahora la tenemos en el teléfono. Ahora la podemos dar play en el teléfono y ponerla en el carro mientras vamos para el trabajo. Esa media hora de tu casa al trabajo puedes estar oyendo Biblia. Hay gente que pone un CD maravilloso. Hay gente que ponen una música o una radio evangélica. Cuidado, pero hay gente que pueden poner en el Bluetooth o en el carro sin Bluetooth, en el teléfono, la Biblia mientras manejan. Porque si no tenemos contacto diario con la Biblia, no hay maneras de que la palabra de Dios venga a morar sobre nuestro corazón. Yo quiero animarte que seas un cristiano de verdad, que está enamorado de la Biblia. Esa es la carta de amor de Dios para nosotros. Voy a esperar que digan, si no, no predico más. Que digan amén, aunque sea los hermanos. ¿Cuántos dicen aleluya a eso? Hay una iglesia en el Nuevo Testamento que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. En Hechos de los Apóstoles 17, versículos 10 y 11. La iglesia de Berea. Y traduzco esto acá porque este mensaje es para la iglesia evangélica, ya no para Israel nada más, sino también para tú y yo que somos gentiles. Esta iglesia de Berea, Pablo llegó allí con su compañero de discipulado y predicó en Berea. Y sabe, hermano, hay un texto en la Biblia que dice, si alguien lo puede leer en voz alta, cómo hacían los hermanos de Berea. Dice la Biblia que ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si eso que Pablo predicaba era así como lo predicaba. Esos no eran gente que le decían amén a cualquier predicador que venía invitado. Esos no eran gente que decían amén a todo lo que oía. Esa era gente que escudriñaba, dice la Biblia, todos los días las escrituras. Me fascina que Monte de Sión en esta mañana, los que han caído y los que ya no leen su Biblia como antes, esta mañana por la voz imperativa de Dios restauren una vida de escudriñar diariamente la palabra de Dios. Esta gente escudriñaba, dice la Biblia, todos los días. El lunes, el martes, ¿qué día más también? El miércoles, ¿qué día más rápido? El jueves, ¿qué más día más? Viernes, sábado, domingo, y empataban todos los días, iban a la Biblia. Hermano, aunque estamos en un país diferente, yo quiero creer que hay muchos predicadores de nuestros países que vienen a predicar aquí que no saben realmente el contexto en que están los santos hermanos en este país. Yo sí lo sé también, como todos aquí sabemos. Este es un país difícil para la fe, es un país de velocidad, es un país de comida rápida, es un país too fast. Pero Dios quiere que no estemos tan apurados, que nos acostemos a dormir y no vayamos diariamente a leer su palabra. Todavía Él pide que su palabra esté sobre nuestro corazón. Dígale que tiene al lado, eso es contigo y conmigo también. Dígaselo así, eso es contigo y conmigo también. Esa palabra, eso es con el pastor Eliseo también. Pastor Eliseo, eso es contigo. La palabra del Señor tiene que tomar un reino en nuestro corazón. Miren el texto de Juan capítulo 5, versículo 38. ¿Cuántos aquí saben que los judíos le dijeron que no a su Mesías? Los judíos dijeron que no, ellos no creyeron en su Mesías. Ellos estaban ciegos. Tienen frío, Sandrita, Qué bien se ve. Ellos estaban ciegos. Y como no estaban en luz, no vieron al Mesías que había venido a redimirlos. Y cuando Jesús en Juan capítulo 5 está reprendiendo la dureza en su incredulidad, el Señor reveló una de las causas por la que no recibieron al Mesías. Él lo dijo, porque la palabra de Dios no mora en vosotros.
Y miren, hermano, cuidado que todos los sábados esa gente se reunía en la sinagoga judía y leían la Torá, leían la Biblia hebrea, lo leían en arameo o lo leían en el hebreo, como fuera, pero lo leían. Habían escribas dedicados a las copias exactas de los originales. Habían escribas que leían la Biblia, habían rabinos leyendo la palabra cada sábado. Pero el libro de Dios se había quedado como libro. Y el Señor dijo: mi palabra no haya cabida. Mi palabra, la palabra del Señor, no está morando en ustedes. Y por eso Él le decía en el versículo siguiente: escudriñen las escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y las escrituras son las que dan testimonio de mí. Grita, denle un aplauso a Dios por su palabra. Escudriñen la escritura, pueden verla, pueden mirarla. Tenemos Biblia de todas las versiones. Repito, aún en los teléfonos o computadoras tenemos un montón de versiones. Dice mi suegra que ella tiene miedo, tantas Biblias que tiene, porque no puede ni siquiera guardar una sola. Dice: me siento condenada porque tengo tantas Biblias y hay una sola y no la puedo guardar completa. Pero el Señor está exigiendo en esta mañana esta palabra incisiva, operatoria. Estamos en el salón de operación esta mañana aquí en la iglesia. Yo no vine aquí a emocionarte para que digas aleluya. Yo vine aquí a decirte: Cristo viene pronto por la iglesia. Y la iglesia que se va es la iglesia ferviente en leer la Biblia, en escudriñar la Biblia. No llegar al templo así sin Biblia, a mirarla en los ojos. Hay que traerla a la iglesia, hay que tenerla en la casa, no en la mesita, en el corazón, leerla, escudriñarla. Porque eso tiene que ver con el por qué. Es el segundo punto del mensaje en esta mañana. Dios le pedía a Israel que la palabra tomara un lugar de reino sobre su corazón, porque había una deuda con la generación que venía. Y hermano, esto es una de las preocupaciones. El día que comencé a salir aquí, hablé sobre eso, la preocupación que sentimos como pastores, como siervos todos del Señor. ¿Qué va a pasar con la generación que viene? Si la generación actual vive a distancia de la Biblia, no la lee, no la escudriña. Dios está esperando que le demos a la generación que viene el regalo de que la palabra de Dios está en nuestros corazones. Quiero decir algo muy en paréntesis, y lo voy a decir despacio a ver si alguien lo puede masticar aquí. ¿Qué tiempo pasa un padre de familia diariamente leyendo la palabra de Dios? Tendrá que ver mucho con la salud espiritual de los hijos que están debajo de su techo. ¿Qué tiempo pasa una madre cristiana con hijos pequeños leyendo todos los días la Biblia? Va a medir la temperatura espiritual de sus hijos. Muchos de los hijos se apartan del Señor porque no vieron un patrón en la casa de alguien que tiene la Biblia y la lee por la mañana y reúne a su gente y se la lee y la escudriña. Y los hijos no aprenden mucho de lo que oyen, tienen que aprender de lo que ven. Y aquí he enseñado muchas veces, mis amados hermanos y hermanas, hay que dejarse ver psicológicamente de los niños leyendo la Biblia, porque ellos van a aprender conductas, no solamente palabras. Y por eso en esta mañana, con el bisturí en la mano, el Señor quiere decirnos: deja ver el corazón, deja rajar allí, deja operar para ver si mi palabra vive. ¿Qué tiempo hace que te levantas por la mañana, corres al trabajo y llegas cansado, y ese día no hubo lectura de la Biblia para el corazón? Y por eso la sequía, la apatía, la falta de alabanza en las iglesias, la falta de decir un aleluya, porque el corazón se está muriendo de hambre espiritual. Y el Señor dijo claro: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alábele si puede, si es que puede. Este mensaje es para que digas amén o ay, aunque sea, pero es para que diga algo. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora sabe que, otra vez regreso al término bíblico, estas palabras estarán sobre tu corazón. Y yo quiero que noten cuidado que la palabra sobre, cada vez que la Biblia habla de algo, alguien sobre otro, está hablando de autoridad. Dígame si es verdad o no. La Biblia dice que oremos por los que están en eminencia.
porque ellos necesitan la oración de los que estamos por debajo, para que ellos reinen con autoridad, para que abran espacio a la palabra. Cuando aquí dice que la palabra del Señor esté sobre nuestro corazón, ese detallito tiene la connotación de que Dios está pidiendo que a tal modo leamos todos los días la Biblia, escudriñemos todos los días como lo debería la Biblia, la traigamos al culto, la carguemos sin que pese mucho, porque estas palabras están hechas para que gobiernen nuestro corazón. Estamos en días, como dije ahorita, que la gente pisotea la palabra. Ay, ahí dice eso, pero yo tengo otro concepto. Ahí dice tal cosa, pero yo creo diferente. Pero cuando Dios está hablando en su palabra hoy, estas palabras mías estén sobre tu corazón, sobre mi corazón. Es una demanda divina de que la palabra del Señor tenga señorío sobre todo lo que somos nosotros. ¿Cuántos quieren pedir al Señor de verdad que su palabra tenga señorío sobre ellos? Imagínense, como dije ahorita, el momento que tenemos que hacer decisiones, y todos los días tenemos que hacer decisiones, todos los días. Las menores son en tránsito, que tenemos que hacer como 1000 al día: frenar, seguir, dar el paso, no responder el insulto del hombre de al lado. Pero todos los días hacemos decisiones conscientes o inconscientes. Pero hay decisiones que tienen que ver con nuestra vida, que tienen que ver con consultas a la palabra. Hay cosas que tenemos que hacer por la palabra. Y cuando tenemos que decidir algo, si la palabra ha sido todos los días leída, todos los días escudriñada, está abundante en nosotros, inmediatamente el cristiano verdadero sentirá una pregunta antes de decir que sí o que no: ¿qué dice la palabra de Dios sobre eso? ¿Están aquí todavía? ¿No es eso lo que significa sobre tu corazón? No, yo no puedo hacer nada que la palabra no me permita hacer. Eso quiere decir que yo puedo ser muy espiritual, saltar aquí en la iglesia, brincar en un pie, hablar en lengua, que si la palabra no me está gobernando mi vida cristiana, no sirve. La palabra de Dios debe estar sobre nuestro corazón. Debe gobernar las decisiones que hacemos. No importa que el amigo diga: mira, por aquí es más fácil, este trecho, después el Señor te perdona. No tengo que esperar que me perdone, porque la palabra me está gobernando. Y la palabra dice que yo no puedo decidir por mí sin ir a favor de la palabra. No puedo hacer nada que quebrante, pisotee, vaya en contra. Y cuando haya cosas abruptas que decidir, siempre tenemos que acordarnos que la palabra de Dios está reinando en nuestro corazón. No haré lo que me parece, haré lo que dice la palabra de Dios. Una vez los dos reyes de Israel y de Samaria se juntaron en una guerra contra los enemigos, y los profetas paganos le decían a Acab y a otros reyes: vayan a la guerra. Los paganos profetas: vayan a la guerra, que dice Jehová que él va a entregar los enemigos en la mano. Y había como 400 profetas que decían eso. Y entonces el rey Ocosías le preguntó a Acab: ¿tú tienes aquí algún otro profeta, otro, por el cual también consultemos al Señor, a ver si tenemos otra palabra? Y dijo el rey: aquí hay uno que se llama Micaías, pero yo no quiero consultarlo porque todo lo que él me dice es malo. Claro, porque el que consultaba era un impío. Y cuando llegaron a Micaías, el mensajero que los reyes enviaron a buscarlo, dice la palabra, enseguida entrego el texto, Primero de Reyes capítulo 22. Primero de Reyes, ahí está la historia, 22. Esta gente van y el mensajero dijo: oye, Micaías, te voy a advertir esto: todos los profetas están diciendo que el rey debe ir a la guerra porque Jehová dice que los va a entregar en la mano. Así que a ver qué tú vas a decir. Tienes que decir exactamente como los demás. Pero este profeta tenía la palabra sobre su corazón. ¿Y sabe qué dice en el versículo 14? Vive Jehová, que lo que Jehová hablare, eso diré. ¿Quién puede alabar a Dios en esta mañana por hombres como Micaías? Gente que no comprometen la verdad. Mire lo que dijo: vive Jehová. Hermano, ¿sabe qué? Él fue y se presentó, y la palabra que Dios dijo era que el rey iba a venir muerto para atrás. Pero el rey no creyó, dijo: tomen preso a Micaías y dele pan y agua en la cárcel hasta que yo vire en paz. Y dijo este heraldo, dijo: si tú viras en paz, Jehová
no habló por mí. Y fue a la guerra engañado cuando la palabra que reinaba era que no fuera, que iban a matarlo. Y dice la palabra que en medio de la guerra alguien tiró un arco, una flecha de arco, y al azar el flechazo voló y se encontró en el medio el corazón de este rey pagano. Y se llenó el carro de sangre. Y dijo el rey: sáqueme de aquí, herido. Pero cuando lo sacaron, ya estaba muerto, porque el profeta que estaba hablando bajo el reino de la profecía divina había dicho que el rey había de morir. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra que amamos, la de Dios, permanece para siempre. Alguien diga una alabanza fuerte en alta voz al Señor. Lo que dice Dios se respeta, iglesia. Por eso la Biblia dice cosas como esta: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora viene un joven soltero y una niña de la escuela que es impía, le susurra al oído y le danza. Y tiene 2 o 3 bulticos y 2 o 3 curvitas. Y el joven incauto dice: ay, qué linda, ay, qué bella. El único problema que tiene es que no es cristiana, pero ese es el único. Y el joven incauto cae en la trampa. Y cuando digo joven varón, digo también jovencita cristiana, que a mí me preocupa que nuestros jóvenes no se apuren, porque es mejor estar hasta solo que quebrantar los principios de la palabra que debe estar en nuestro corazón. Aquí hay hermanas solas que no se están muriendo ni nada, y Dios las está ayudando y las está bendiciendo. Y si se quieren casar, en cualquier momento aparece por ahí hasta un cubano, que es lo peor que hay, pero hasta eso aparece. Y el Señor las bendice. Pero hay principios que están enseñados en la Biblia. Yo no puedo, como jovencito que soy cristiano, soltero, llegar delante del Señor y arrodillarme delante del Señor. Hay una cosa allí en la escuela que me está llamando la atención. Esta niña no te sigue, pero es de lo más graciosa, es cariñosa, es bonita y hasta dice que cree en ti. Te quiero consultar, Señor, la enamoraré, me casaré con ella. Esa consulta está hecha en vano. La palabra escrita dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia. Qué concordia Cristo con Belial. Qué parte el creyente con el incrédulo. Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Él dijo: yo habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Alábele si pueden esta mañana. Eso es lo que significa un cristiano que de verdad está bajo el señorío de la palabra de Dios. Y cuando yo estaba en una beca, y mis hermanos igual, y llegaban aquellas osas bien bonitas a decirnos cosas, le pedimos siempre al Señor que nos guardara, y la misericordia del Señor nos guardó. Siento en esta mañana la voz divina diciéndonos a todos los que estamos aquí: necesitamos sincerarnos con Dios. Señor, mi corazón ha sido mío, pero yo estoy oyendo una palabra hoy, esta mañana otra vez, que dice que te dé mi corazón, que tu palabra esté sobre mí, que tu palabra sea cobertura de lo que soy, de lo que pienso, de lo que digo, de lo que decido. Ayúdame, Señor, porque yo quiero seguir tus pisadas, porque esta palabra le va a hacer bien a mi alma por la eternidad. Quiero animarte en esta mañana que tomes la palabra de la cruz y no la sueltes. La palabra de la cruz es dura, la palabra de la cruz es difícil. Con Cristo estoy juntamente crucificado y todos los clavos duelen. Todos los clavos duelen, las heridas duelen, las burlas del crucificado duelen. A Él le tiraban insultos del camino: bájate de la cruz si tú eres. O sea, significa el que está crucificado con el Señor, lo van a burlar, se van a reír de ti, te van a decir old fashion, te van a decir una persona retrógrada. Pero la palabra de la cruz es la única que se puede convertir en corona de gloria al final. Aunque sea hasta la muerte, pero sé fiel. Aunque sea hasta la muerte, pero de ahí para allá viene lo más importante: la corona de la vida. La corona de la vida. La corona de la vida.
Alábele si pueden esta mañana. La corona de la vida. ¿Sabe cómo llegó a ser rey Jesucristo? A través de la cruz. Cuando lo crucificaron, Él vio la victoria, vio el gozo delante de Él. Y dice la palabra que Él, cuando estaba llegando a la cruz, vio el fruto de la aflicción de su alma. Vio la aflicción, pero vio el fruto. Hermanos, cuando somos afligidos por el Señor, habrá un fruto de victoria por ello. Después de la batalla, Él nos coronará. Estaba ayer mirando este versículo 1 del capítulo 6 que leímos esta mañana. Y cuando estaba estudiando la palabra sobre mi corazón, déjame dejarte esto antes que termine este mensaje, porque esto me bendijo tanto. Miren el principio cuál es. Cada petición que Dios nos haga, que la obedezcamos, siempre Él pronunciará recompensa encima de la obediencia. Esto no es fácil. Que la palabra me gobierne, que todo lo que yo voy a hacer lo haga por ella. Eso es cruz, eso es aflicción, eso es burla de los que están en un nivel de abajo respecto a la fe y al cielo. Pero hay unas promesas que el Señor en este mismo capítulo le hace a Israel. Si usted lo puede ver en los versículos 1 y 2, hay 4 galardones que la palabra de Dios nos da por hacer que ella esté sobre, nos gobierne, para que los pongáis por obra, para que temáis a Jehová. Número 1, Dios quiere que su palabra se convierta en una actitud y en una obra, en una acción. Número 2, Él quiere que su palabra nos haga temer a Dios. Él quiere, número 3, dice, para que tus días, y aquí hay 2 promesas que me llaman la atención. Primero, 2 condiciones. Si la pones por obra, número 1. Número 2, si por ella temes a Dios. Primera recompensa, tus días serán prolongados sobre la tierra. Déjame pronunciar vida en este día aquí. Tus días se han prolongado sobre la tierra. Que el Señor reprenda la muerte anticipada de cada uno de nosotros. Que el Señor reprenda un accidente de tránsito, que lo reprenda el Señor. Que el Señor reprenda las plagas y las enfermedades que vienen a los cuerpos. Que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Hay vida para el que oye y pone por obra la palabra del Señor. Mire qué promesa, tus días serán prolongados sobre la tierra. Yo tengo que decir amén para que se me pegue eso. Hay tanta gente que dice bobería, hermano, y pronuncian en las radios. Yo dije aquí viene una cosa. Hay aquí un pastor que dijo: yo he pronunciado ya cómo me quiero morir, y pronuncio que nunca moriré así. A veces parece como que ellos son dioses y Dios les sirve a ellos como siervos. Pero la Biblia enseña otra cosa. Los días prolongados serán en pago, en recompensa divina, a que su palabra se convierta en una acción dentro de nuestro corazón. Digan amén. Hay días prolongados para el que obedece la palabra de Dios. Segundo, esto me gustó: para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Algunos han dicho, hablando de la tierra física, aquella es la física, y es verdad lo que dicen. Estados Unidos físicamente es como la tierra que fluye leche y miel. Eso es verdad. Aquí lo que más hay es leche, más miel también en todas partes del mundo. Esta es una tierra de abundancia, humanamente hablando, de bendición. Pero hay gente que han venido a la tierra esta buena, hablando de este país como país. Escuchen esto, hermano. Yo he conocido gente de Dios que en sus países estaban fervientes, pero no supieron vivir con Dios en esta tierra americana que fluye leche y miel. Y yo le digo, Señor, qué bueno hubiera sido que se hubieran quedado encendidos en tu espíritu en sus países, y que no hubieran venido aquí a malinterpretar a Estados Unidos. Porque si el fervor se me fue aquí, si tomo leche y tomo miel, pero perdí el fuego del Espíritu Santo, he hecho el negocio más bruto de la vida. Porque la tierra esta no me da vida eterna, el dinero no me da vida eterna, el carrito no me da vida eterna, la ropita no me da el cielo. Qué bueno que podamos estar en esta tierra, pero aquí en traducción ahora a nuestro contexto americano, en este país bendecido, todavía digamos, para mí lo más importante es que la palabra de Dios esté sobre mi corazón. Tíreme una foto, ve tan bonito así.
Que la palabra esté sobre mi corazón, que la palabra sea cobertura, que la palabra me gobierna. Y yo puedo estar en este país, pero aquí todavía lo más importante es el pan de vida. Antes que desayune por la mañana, me debo acordar que mi estómago come sándwich, pero mi alma y mi espíritu no. Hay que alimentarnos de la bendita palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Miren qué promesa. Si obedecemos esto nos gobierna, nos va a ir, alguien levántame y recíbalo, nos va a ir bien. Nos va a ir bien en la tierra que fluye leche y miel. Estas son las palabras que tienen que ver con la prosperidad que le habló el Señor a Josué. Yo quiero hacer una pregunta aquí de prosperidad. Una doctrina muy amasada en nuestros días y sacada de contexto. Mi pregunta uno es: ¿está Dios hablando en su palabra de que a los obedientes a su palabra los prosperará? La respuesta es sí. Dios ha prometido bendecirnos, como aquí dice, bendecir la obra de nuestras manos. Hoy lo leyó aquí Jorgito. Bendecir nuestra arteza, bendecir, en otras palabras, el almacén de comida. Si oyereis atentamente la voz del Señor nuestro Dios, Él te promete que te bendecirá en lo material. Entonces hay un versículo que la gente usa mal, que tiene que ver con yo buscar la prosperidad y yo pronunciar prosperidad. Pero la prosperidad bíblica, la cual es verdad, en la Biblia aparece como un fruto de una vida obediente a la palabra de Dios. Alguien diga aleluya por eso. Si obedeces la palabra, Dios te va a bendecir en la tierra que fluye leche y miel. Si obedeces la palabra, prosperarás en este país. Yo he visto gente, hermano, que llegaron aquí, repito la idea, para llegar a la final, y la gente dijeron: ¡ay, qué lindo país! Aquí sí soy libre, no tengo que ir a la iglesia tanto como allá en mi país. Y cuando llegaron aquí, se dieron cuenta que ahora van menos a la iglesia, ahora tienen menos hambre de leer la Biblia, ahora son menos consagrados que antes. Pero cuando usted lo mira de lejos por un año o dos, su vida se le ha convertido en un montón de tropiezos. Y amarran una bendición aquí y se le desata. Y triunfan aquí y se cae el triunfo. Y avanzan aquí y viran otra vez para atrás. Es como un carro atascado en un pantano, un carro acelerado hasta el fondo, el motor. Y sin embargo el carro no avanza, porque han dejado al Señor fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas, dice Jeremías, que no retienen agua. Me fascina, para que lo apunten, mis amados hermanos, versículo dado a Josué capítulo 1 y versículo 8. Yo tengo ganas de leerlo. Josué capítulo 1 versículo 8. Tómelo para usted, porque la palabra está viva esta mañana. Los que están recibiendo vida, digan amén por la palabra. Así de incisivo se predica aquí. Es la iglesia seria, es la iglesia que se va al cielo. Josué 1:8. Dicho por Dios mismo, Josué: nunca, alguien que lo diga en alta voz bien fuerte, nunca, ¿qué más? Se apartará de tu boca, ¿qué más? Este libro, miren la palabra escrita de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Primero, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahora viene la promesa: porque entonces, subraya la palabra entonces, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estoy enamorado de que se te pegue toda esa bendición. La voy a repetir: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Alguien que diga con frío amén. Yo quiero que todo me salga bien. Todo está vinculado con la palabra, con la fe en nuestro verbo, que es el Señor. Ahora, acabando el mensaje, creo que tengo que dejarlo aquí, pero tengo que decir esto antes de irme de aquí esta mañana del púlpito. Hay una responsabilidad de discipulado en todos nosotros. La gente no sabe qué es discipulado. ¿Sabe lo que es discipulado? Tomar a alguien que no sabe y comenzar a instruirlo. Y el discipulado termina, hay un hasta. Jesús dijo: id y haced discípulos. Hay un momento que el Señor no quiere que ese siga otra vez en la escuela que estuvo aquí al principio, sino que ya sirva, que ya Él eduque a otros. ¿Cuántos dicen amén? Que ya Él sea maestro o maestra del bien ella. Hay un momento que el discipulado termina. Id y hagan. Yo no puedo estar haciendo mi caja 100 años. Cuando la hice, la acabé. Vayan y hagan discípulos. ¿Qué cosa es discipulado? Es tomar a alguien que está en cero prácticamente e irle enseñando rudimentos, irlo ayudando.
hasta que la persona llega a un nivel cuando ya él puede ser un maestro. Bástele, ahí llega la medida, bástele al discípulo, ya llegó, ser como su maestro. Cuando sea como su maestro, está graduado de un discipulado en la bendita palabra del Señor. Y el Señor, la primera parte de este mensaje es que los padres, los tutores, los discipuladores tenemos que hacer algo por tener la palabra metida en nuestros tuétanos, llevarla de la lectura diaria al corazón. Y dice que estas palabras que están en nuestro corazón, escuchen antes que acabe este mensaje el engrane, estas palabras que han gobernado la vida, ahora las repetirás a tus hijos. Llámele hijos al discípulo, llámele hijos a la persona que está usted ayudando en la fe. ¿Sabe por qué combina? Que la palabra está en el corazón y después la boca la repite a otros, por el principio tan famoso que solamente de la abundancia del corazón habla la boca. Un día le preguntaron a Samuel Seymour, un predicador extraordinario, ¿cómo usted hace para predicar un sermón tan poderoso, tan lleno de la Biblia y tan cómodo de entender? Y él dijo: 2 horas o 3 horas antes de subir al púlpito, solo me dedico a leer la Biblia sin parar. De modo que cuando la palabra me satura y estoy saturado de la palabra es tan abundante adentro que ella de por sí sale libremente. Alábele si puede en el día de hoy. Qué lindo fuera ver cristianos que llegan por esas puertas llenos de alabanza, porque todo el día, de día y de noche, meditan en la palabra del Señor. El evangelio es práctico. El evangelio no es una fe nada más, es una fe traducida a una vida diaria. ¿Cuántos dicen aleluya? El evangelio es vivir todo el tiempo metido con el Señor, de día y de noche, meditando en la palabra, porque si lo logramos, entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Permítame que cierre esta prédica o enseñanza esta mañana leyendo esta pequeña porción que solo me tomaría menos de 3 minutos, pero yo necesito que la digamos esta mañana aquí. Quizás usted ha dicho: pastor, qué mensaje más operatorio, más incisivo. Pero quédese con esto, porque la gente cristiana no es la gente de aquí abajo. Los cristianos pertenecemos a la alta alcurnia del reino de los cielos. Ser cristiano es ser del gabinete de Dios. Alábele si puede. Ser evangélico es estar en un nivel de autoridad espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Ser cristiano es pertenecer a una casta de gente real. Somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido, somos un linaje de reino. Ahora, hay gente grande en el mundo, de verdad grande en el mundo físico, pero con fe, que dijeron esto de la palabra, y quiero que te dé fe oír lo que ellos dijeron. George Washington, primer presidente de Estados Unidos, él dijo: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos y principal autor de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, él dijo: siempre he dicho y diré que el estudio de la Sagrada Biblia hará mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos. Andrew Jackson, séptimo presidente de los Estados Unidos, dijo, levantando en alto su Biblia: este libro, Señor, es la roca sobre la cual descansa nuestra república. Napoleón Bonaparte, aquel militar famoso y gobernante francés, dijo: la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente con un poder que vence a todo cuanto se le opone. Yo voy a decir aleluya por eso. ¿Cuántos saben que ha habido tantos enemigos de la Biblia y todos ellos han vencido? Se han vencido ellos, pero no han podido vencer la palabra de Dios. Oiga, Abraham Lincoln, amado en este país, él dijo, el 16º presidente de esta nación, él dijo Abraham Lincoln: creo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. Si yo tuviera, dijo él, muchos generales
que leyeran cada día la Biblia, estaría seguro del éxito de mi nación. Whitman Moody, aquel predicador estadounidense norteamericano, él dijo: la Biblia es una ventana en nuestra prisión del mundo, a través de la cual podemos mirar la eternidad. Theodore Roosevelt, el 26º presidente de los Estados Unidos, dijo: ningún hombre educado puede darse el lujo de no conocer la Biblia. Y Herbert Hoover, 31º presidente de Estados Unidos, dijo: todas las inspiraciones de nuestra civilización nacen de las enseñanzas de Cristo. Leer la Biblia es un imperativo de la vida americana. Y Gabriela Mistral, famosa poetisa chilena, dijo: la Biblia es para mí el libro. No veo cómo puede alguien vivir sin ella. Corrie ten Boom, escritora y activista neerlandesa, célebre por brindar refugio a los judíos bajo la persecución nazi. Ella dijo: no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia. Preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas a tu vida. Y yo quiero decirles, hermanos lindos y hermanas preciosas en la fe, somos privilegiados que somos el pueblo de la Biblia. Lo que dijo Maribel aquí orando me fascinó esta mañana. Señor, gracias por vivir en una nación libre, que podemos venir a darte culto, alabar tu nombre y darte gloria y bendecirte con libertad. Amados, pongamos la palabra sobre nuestro corazón. Hagamos que ella señoree. Digamos: Señor, no me permitas a mí decidir nada que vaya a ir en contra de tu palabra. Dame la sabiduría para portarme como obediente a ella, porque eso nos hará bien todos los días de nuestra vida. Voy a levantar la mano derecha para desearte el bien, para desearte la vida, para desearte la prosperidad que viene por la obediencia a la palabra del Señor, para decirte en el nombre de Cristo que tú vas a prosperar en todas las cosas que emprendas. Te pones de pie para que lo recibas ahí de pie, que el Señor te va a poner como cabeza y no por cola, pero no por decirlo, sino por hacerle caso a la bendita palabra de Dios. Sube un tono, por favor. Por hacerle caso a la bendita palabra de Dios. Yo quiero que las dos manos se alcen, si puedes, aunque sea una, si no puedes las dos, y le digas otra vez: ven a mí, corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar. Esto es lo que predicamos esta mañana, la palabra reinando en nosotros. Ven a mí, corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Se lo puede decir otra vez: ven a mí, corazón, aleluya, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Se escucha lindo. Ven a mí, corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Pues en Él hay lugar para ti. Voy a pedirle, hermanos, necesito bendecirte con una oración. Quiero orar por ti, por tu vida cristiana, por la mía, y quiero pedirle por tus familiares a Cristo. Haz un acto de petición y acércate, por favor. Ven. Trae a alguien que no está. Eso quiere decir, tú vienes por él, tú vienes por el hijo, por la hija, tú vienes por el pariente, vienes por alguien que tú sabes que necesita darle espacio a Dios. La presencia de Dios es fuerte aquí en este día en la iglesia. Hay una nube de su gloria paseando, moviéndose. Hay necesidad como nunca antes en la historia de estar en la casa del Señor,
de aporcar la semilla de la fe con la verdad, de acercarnos, de acercarnos, de acercarnos, de acercarnos. Acércate, por favor, acércate. Katasa ya katata kababaso setara ya. Uremeko kisa dakena ya la cera la bashe. Oh, asireya, asiredi shatara basatara. Deja que fluya el Espíritu Santo que te cubre a ti y a tu familia. Deja que fluya la unción que te cubre como jefe de hogar, como hijo, como esposa, como soltera, como soltero. Deja que fluya en cualquier nivel que te encuentres esta mañana. Dile: Señor, yo estoy ofreciéndote el corazón que me lo has pedido y te lo quiero dar en el día de hoy. Reina sobre mí, reina sobre mí. Cobíjame, Señor, cobíjame, Señor, cobíjame con tu palabra. Quiero meterme debajo de su autoridad. Kurikina nasatande. Kuribibisu sarataraba kararaba shererebeshi.